Pasamos a otros temas en el marco de la urgencia fiscal. Otros gobiernos aplicaron la movilidad laboral como una medida para reducir el gasto público, pero al cabo del tiempo esas plazas tenían un nuevo nombre y apellido. En la opinión de expertos consultados por Noticias Repretel, si el Poder Ejecutivo promueve una reducción de su planilla bajo esa figura, ¿qué garantiza que esta vez no ocurra lo mismo? En un artículo publicado en el diario La Nación, el exdirector de la Escuela de Administración Pública de la UCR analizó las experiencias previas en nuestro país al aplicar la figura de la movilidad laboral. De acuerdo con Luis Lorenzo Rodríguez, el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier aplicó un programa de movilidad voluntaria con la que 10.000 empleados públicos dejaron sus cargos, tras recibir prestaciones y bonificaciones adicionales. En el siguiente gobierno se puso en marcha el programa de movilidad forzada. 10.000 servidores estatales más quedaron fuera de la planilla, no sin antes recibir también prestaciones e incentivos adicionales. Esas dos experiencias de movilidad laboral terminaron en lo mismo. Al final de cada gobierno, las 10.000 plazas ya tenían nombre y apellido, con nuevas contrataciones, según el experto. La movilidad laboral estatal retomó fuerza en las últimas semanas, cuando el gobierno anunció su intención de eliminar de su planilla a 7.000 funcionarios. Lo anterior, como parte de las propuestas para negociar con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo por $1.750 millones. Dos expertos opinan que de aplicarse de nuevo esa figura, nada garantiza que la historia de experiencias anteriores no se repita. La ilusión de que vamos a bajar el gasto público, pero si a la vuelta de la esquina vamos a otra vez a llenar las más plazas porque no las congelamos o no las eliminamos y las vamos a llenar con gente que no es idónea, entonces el problema no solamente sigue siendo grave, se nos agrava más. Tendríamos que incluir alguna norma o alguna restricción o algún decreto en donde no se ocupen nuevamente las plazas de las personas que estarían acogiéndose a la movilidad laboral. Para ambos expertos, el fin inicial de una movilidad laboral de ahorrar dinero contrasta con eventual fuga de talento y experiencia hacia el sector privado. Tenemos esa curva de aprendizaje. ¿Quiénes quedan detrás para suplir no solamente a ese funcionario, sino que adicionalmente quiénes quedan para qué? Para enseñarle a los funcionarios nuevos todos los vericuetos que hay a lo interno de una institución? Los que se van primero son las personas más capaces, más actualizadas, más profesionales, con títulos, porque no van a tener problema en conseguir trabajo. Y si eso fuese así, pues deja al sector gobierno sin los mejores profesionales. Además, una medida como la que plantea el Ejecutivo también debe ir de la mano de estudios que garanticen la reducción real del gasto público. La liquidación es de hasta 12 años de cesantía, 4 salarios adicionales, es decir, es un gasto considerable que la administración debe hacer para que el funcionario se acoja a la movilidad laboral. Es decir, ante el pago de incentivos extras, la factura final podría resultar más cara. Si no está sustentado con suficiente sustento técnico, más bien podría eventualmente ser más onerosa la aplicación de la figura que la reducción del gasto público que vayamos a tener. La movilidad laboral voluntaria de 7.000 burócratas dependerá de si el gobierno eventualmente retoma las negociaciones para lograr el millonario acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También consultamos a los sindicatos de educación y sobre la posible salida de 7.000 funcionarios de la planilla estatal. Sus líderes argumentan que la figura de movilidad laboral impactaría el nivel de desempleo en nuestro país. Además, aseguran que se correría el riesgo de que antes de terminar el actual gobierno, otras personas asuman esas plazas debido a intereses político-electorales. A continuación, vamos a escuchar esas posiciones, así como la opinión de una experta en derecho laboral. No dio los resultados anteriormente, no los dio y ahora menos todavía. Pero ¿a dónde va a recortar? ¿A dónde? ¿En el Ministerio de Educación? ¿En la policía? No, es decir, no hay dónde. Entonces, esos que sueñan que con hacer que el sector público se acorte, no crean que esa es la solución. La movilidad laboral no sé si vendría a engrosar más bien este número de personas sin trabajo, pero además el costo económico que esto tendría para la administración y acercándonos a la parte electoral podría eso afectar definitivamente, porque a muchos de ellos se les da la movilidad laboral y una vez que empieza o inicia el periodo electoral se les vuelve a recontratar en algunos puestos. Podríamos estar hablando incluso de que el Estado viniera a tener un doble gasto, porque por un lado estaríamos pagando
la liquidación de esos trabajadores que se están acogiendo a la movilidad laboral y por el otro lado estaríamos pagando la nueva planilla que vendría a adicionar al Estado.